regreso, gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Elías Matos, diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, quien también se religió en esa posición en las pasadas elecciones. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, a la orden siempre. Sobreviviente. Bueno, sobrevivientes los que pasaron en una condición difícil, pero en el caso de nosotros nos mantuvimos bien. Que modestia aparte. Sí, sí, bueno, hay muchos sobrevivientes en este. Salió. Ya. Pero no tanto. Hay una gran presencia de mujeres, que eso sí me agrada mucho ahora en el Congreso. En la Cámara. Sí. En la Cámara, sí. Hay muchas mujeres. Y en mi partido, el PRM. Bueno, lo que pasa es que la Junta, al hacer cumplir de manera rigurosa la cuota. La cuota, pues también eso favoreció el sistema de Hunt ahí seleccionado. Pero asumieron el tema, se empoderaron las mujeres, salieron a buscar los votos, porque siempre tú llevas ese porcentaje de 40 a 60, ¿verdad? Y nunca salen la cantidad importante que salió ahora. Por ejemplo, en el caso de la circunscripción 1, el PRM sacó 4 diputados. ¿Cuántas mujeres salieron? Una ustedes. Una, sí. Una, sí. 3 hombres y una mujer. Y una mujer, así es. Pero no son tantas. En la 1. Porque por lo menos... ¿Y en la Cámara completa? En la Cámara estamos hablando de unas 60 aproximadamente. ¿De cuántos diputados? De 190. 190. 190. 90, sí. 60. Es aumentando, es que era muy tímida. Chin a chin. Claro, la presencia de jóvenes y de las mujeres de alguna forma chin a chin. ha ido aumentando, sí, progresando de una forma importante. Ni tan chin a chin porque la relación mínima es 40. Exacto. Bueno. Porque el 60 los hombres siempre lo cogen para ellos. Pero el 40 para ir en la boleta. Exacto, para ir en la boleta. Lo que pasa es que después aquí se imponen los recursos y otras cosas. Yeah. Y en ese caso los hombres han mostrado mayor fuerza siempre. Elías, bueno, uno de los temas del momento son las reformas que piensa someter el Ejecutivo. Queremos saber, ya desde el Congreso ya hay fuerte rechazo de la oposición ante este proyecto, obviamente que no se conoce. Queremos saber si se tiene la información que será sometido los próximos días, parte de estos proyectos, sobre todo la reforma a la Constitución de la República. ¿Qué información tienen ustedes y cuáles son las expectativas que tienes tú y los demás miembros representantes del PRM en el Congreso Nacional? Por ahora mucha especulación, se habla hasta de borrador, todavía se desconoce cuál realmente sería la iniciativa del presidente. Sí ha hablado de que en los próximos días se va a enviar y él mismo ha manifestado el interés que existe de ampliar esa mayoría calificada para fortalecer los candados de esas modificaciones que en este país se dan casi siempre con frecuencia con los gobiernos de turno cuando cuentan con la mayoría en el Senado. Fortalecer esos candados y la independencia del Ministerio Público. Que se da casi siempre, ¿no? Porque casi siempre se da para lo contrario. Históricamente se ha dado para precisamente habilitar a presidentes de turno en nuevas reelecciones, no para poner candados. A eso me refiero. Este país, nosotros tenemos, por ejemplo, un candidato presidencial desde el año 96, hace 30 años pronto. Y ha sido 3 veces presidente y siempre de alguna forma esas modificaciones a la Constitución le han permitido volver a ser candidato. Pero él no ha sido el que lo ha modificado. No, pero ha sido beneficiado por ejemplo, Hipólito Mejía gobiernos de turno. Sí lo hizo en el año 2002, Danilo Medina en el 2015. De alguna forma ha beneficiado a gobiernos de turno y a otros que han estado ahí. En este caso, lo que se quiere y de lo que habla el presidente es de fortalecer esos candados. ¿De qué forma? Tenemos en este momento mayoría calificada con las 2/3 partes. A lo mejor ¿Se ha pensado en qué tipo de candados pueda ponerse que no haya llave que no lo abra? Porque dice que hay una llave maestra que abre todo. Y sobre todo en este caso. Sobre todo porque la labor de modificar la Constitución sigue estando en el Congreso de la República. Y en este caso se ha dado hasta un fenómeno especial que yo no lo había visto antes. ¿Cuál? Y es la cantidad de legisladores que saca mi partido, okay. El PRM, partido de gobierno. Que, bueno, eso, cualquier llave, de verdad, que puede ser. Bueno, el PRD tuvo una mayoría también absoluta en el Congreso. 98. 29 diputados, creo que fue 98. Y el PLD también en su momento. Y creo que el PLD sí, pero no a los niveles que llegamos ahora. 127 el PLD, el más alto anterior. 145 ahora. 45. Ustedes tienen 145 ahora. Sí.
Y entonces yo diría que de ampliar esos candados, pues si están las 2/3 partes, que serían poder ampliarlo a las 3/4 partes, que tiene que requerir de 143 diputados para poder modificar esa constitución. Sí, pero aquí, ¿La Constitución o específicamente la cláusula de la reelección? Por eso le digo la constitución, porque la cláusula de la reelección es parte de la constitución. y si cambia una cosa, se cambia la otra. Claro. Pero no es tan difícil entonces, porque en algún gobierno podría obtener una cantidad importante de legisladores. Solo que es la primera vez que se da ese caso. En algunos, Elías, en algunos mecanismos, y de hecho creo que la constitución de aquí tiene pendiente lo del referéndum, Sí. que está planteado como principio, pero no se ha conjugado la ley. Obligar que para una reforma constitucional se tenga que hacer un referéndum, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, aprobatorio, que si la sociedad no lo aprueba, no se hace. El Congreso no puede hacerla sin ese requisito. Y reglamento de aplicación del mismo, de una vez se apruebe esa ley que está pendiente, eso está desde la Constitución del 2010. Bueno, yo diría ¿Por qué sigue pendiente? Yo puedo decirte que porque ha requerido de voluntad política esa parte, del liderazgo, de la Cámara, de Pero los ¿hay partidos. algún proyecto para eso? Se ha hablado. Que yo recuerde, Yo diría que Creo que la ahora- Junta Central Electoral preparó uno. Preparó uno, ¿tú crees? No sé si se depositó en el Yo Congreso, sé que pero se había habló en una cosa, pero no sé si eso se llegó a someter. Yo entiendo que ahora sí están dadas las condiciones para que se puedan conocer y fortalecer esos candados. Ese debe ser uno. No, es pero que se importante. está ya. Sí, por eso, pero todavía no tenemos. Pero no lo hemos habilitado. Exacto. Por eso. ¿No sería hablo- más útil, por ejemplo, habilitar la ley de referéndum que de por sí crea un mecanismo participativo para modificar la Constitución en vez de seguir poniendo candados que al final no terminamos de habilitar? Sí, para mí yo entiendo que sí, que es importante conocer y habilitar eso. Por eso es que también lo otro, no está de más también. O sea, es la primera vez que yo veo a un presidente de turno interesado en fortalecer los candados y no beneficiarse él de eso. Y ha planteado de una forma muy fuerte, clara, que llega hasta el 28. De hecho, yo sentí en un momento que el propio presidente de la República en esta reelección que tuvo, en un momento del pasado, yo sentía, yo particularmente, que él no tenía ese gran interés de seguir siendo presidente. Pero ahora lo ha para planteado. no reelegirse en el 28 no hay que modificar la Constitución. Pero está pensando en el futuro, en esos presidentes que pudieran llegar después del 28, con esa mayoría calificada, que pudieran estar modificando la Constitución para continuar con esa reelección abierta. Y ese es un problema real en nuestro país, porque, por ejemplo, parecería que en los últimos procesos electorales que eso se ha intentado, la población ha castigado a los que han intentado modificar y reelegirse de esa forma. Cuando Hipólito Mejía lo hizo en el 2002, perdió las elecciones en el 2004. Cuando Danilo Medina trató de hacerlo en el 2019, se armaron protestas, no se logró modificar y el PLD perdió en el 2020. Entonces, ¿es eso realmente un riesgo tan apremiante que amerite la prisa con la que, además, y la urgencia con la que se quiere modificar la Constitución? Yo siento que también la de Danilo Medina produjo la división interna de ellos entre el partido. Entre otras cosas. Exacto. Sí. Que eso también no le permitió que pudiera conocerse allí y sancionar esa pieza en la que se pueda permitir Por eso ahí está la prueba de lo que decimos. Cada presidente de turno de alguna forma ha querido o ha intentado, aunque no se haya podido dar, ¿verdad?, con el pueblo que se haya expresado en contra, pero lo ha intentado. Y entonces también ese negocio que se dan con los legisladores allí cuando... Bueno, habría que esperar el proyecto para ver cómo se plantea el candado, ¿verdad? Cómo abordamos Cómo el se tema va a abordar para saber si no lo abre la llave maestra. Pero lo ha manifestado, Sobre la todo independencia del Ministerio Público. Sobre y esa todo por parte. aquello que decía Ortega y Gasset, que la palabra de los políticos siempre hay que tomarla de manera provisional, porque cambian. Pero me parece a mí, yo estoy seguro en este caso, lo que he podido percibir del gobierno de turno es que no tiene interés de beneficiarse. Bien, eso con ha dicho esta el presidente. modificación. Eso ha dicho el presidente y yo diría hay que creerle, pero cuando uno va al histórico, el que más se rigió fue Balaguer, y Balaguer siempre decía Sí, que eso era malo. Elías, Y con el tema de la
reforma fiscal, ¿ha habido algún acercamiento, alguna coordinación? Se comenta que se quiere depositar ese proyecto en este mes y que tendrían la intención de que sea aprobado antes de que acabe la gestión del actual Congreso. Para abordarlo también tenemos que esperar cuáles son esa reforma que plantea el gobierno. En nuestro caso particular, yo entiendo que debería ser una reforma integral, más horizontal. Pero ¿cuál es el ambiente en el Congreso? Porque con relación a eso que dice Laura, dice el presidente del Senado y el de la Cámara, que es decir, como que no descartan que se puedan llegar proyectos en este momento. Ahora, ¿cuál es el ambiente en el Congreso? Solo que le queda poco tiempo y no está tan activo el Congreso en esta etapa con legisladores de que ya no van a continuar, y entonces sí vienen muchos nuevos y diferentes actores, de verdad, porque hay gente como que tenían más de 3 décadas en el Congreso que ahora no van a poder estar. Gente que aporta muchísimo para mí, con mi experiencia, con este primer periodo que llevo allí, como es el caso de don Máximo. Yo entiendo que no hay tiempo quizás en este momento. Además, eso requiere de consenso, de debate, ese pacto social y todo lo que requiere a propósito de que dice eso, eres un hombre joven y entraste más joven cuando ganaste la primera vez. Normalmente los jóvenes van con mucho ímpetu, con la idea de que todo eso hay que cambiarlo, ¿no? Pero yo siento que los jóvenes, después que entran, se lo untan ahí, como que se ponen conservadores y dicen, no, esto es diferente. ¿Cuál es la magia en esa dinámica yo creo que la condición de joven no te da eso. Es como dices, quizás el tema de espíritu, de actitud, pero cuando tú llegas allí es totalmente diferente. Y el Congreso, que para mí se trabaja mucho, eso sí yo tengo una gran experiencia de que nosotros desde afuera vemos el Congreso como que no se trabaja tanto, pero sí, se trabaja mucho en comisiones, en sesiones, y además hay un presidente, hay un liderazgo que mantiene como a los legisladores en patines. Nosotros los lunes, en mi caso particular, yo voy a 4 comisiones, martes, miércoles y jueves, también entonces estoy en sesión, y viernes en comisiones. Y toda la semana uno tiene trabajo en el Congreso, no en esta etapa, ahora estamos como en baja, en este cierre de la legislatura, por eso entiendo que no hay tiempo suficiente. El mes que viene cierra la legislatura, inicia después con la juramentación de las nuevas autoridades el 16 de agosto, y ahí entonces vienen importante presencia de muchos jóvenes y de gente con mucha experiencia que tienen mucho tiempo con el interés de llegar al Congreso. Yo creo que el sentido crítico del legislador debe mantenerse siempre, no importa la circunstancia ni al partido al que uno pertenece. Elías, en uno de los diarios, no sé si fue creo que fue el Listín, tal vez tú lo recuerdas, ayer publicó que alrededor del 80 hasta 90% del presupuesto del Congreso se iba en salario y en barrilitos. En el caso del Senado, yo conozco el tema del barrilito, no en la Cámara de Diputados. Sí, pero parece que hay unas políticas de asistencialismo que... Pero no barrilito. Allí, bueno, ya esa parte, te puedo decir lo que sí, como diputado, yo conozco que se maneja allí. Ajá. Pero no en el tema de barrilito, no hay barrilito para los diputados. Creo que es una confusión que existe, porque esa que existe para los senadores, que por cada habitante que representan, entonces tiene una cuota de recursos asignada, y no es el caso de los diputados. Elías, bueno, en esta legislatura, la nueva legislatura de los diputados, vienen cambios en la vocería. En el caso del PRM, el vocero por el momento es Julito Fulcar, que ganó como senador. Entonces, ¿cuál es la dinámica que se va a hacer? O sea, ya se tiene pensado quién podría ser el sucesor de Julito. Yo entiendo que se debe llevar el proceso democrático, que se debe aplicar en el bloque. Hay muchos, son 145 los del PRM, con los nuevos que entran, y entonces allí, bueno, han presentado aspiraciones. Hasta el momento conozco el caso de Amado Díaz, de Santo Domingo Este, en el caso de Eugenio Cedeño, de La Romana, y otros que todavía quizás abiertamente no han pronunciado su interés de aspirar a la vocería. Y para la presidencia de la Cámara, ¿alguien conspira contra Pacheco? ¿O eso es una cosa segura?
de verdad que Pacheco yo entiendo que tiene un liderazgo bien afianzado en esa dirección y no creo que nadie se presente usted lo ve fuera. a hacerle un ruidito. Esa está como la presidencia del PLD, que nadie se atreve a aspirar en el PLD. Sí, porque a veces también aspirar como que por aspirar, ¿verdad? Tú tienes que tener posibilidades de competir. Y frente a Pacheco, créeme que es difícil. Elías, y en el caso de algunos sectores que están pidiendo que se reduzca la cantidad de diputados, ¿tú estás de acuerdo con esa propuesta? El propio presidente de la Cámara ha manifestado y ha hablado de eso. Y yo entiendo que en el caso de los diputados es donde yo siento que mejor se expresa la democracia. Todo sale de allí y yo veo la oposición pronunciarse todos los días allí. De repente casi no lo siento en el Senado, no lo siento igual. Y en este caso el Senado solamente va a tener a 3 senadores de oposición. Pero pudiera entonces modificarse la parte para que por mayor cantidad de electores a la que existe actualmente exista un diputado. Y hay provincias como Pedernales que tienen 2 diputados y tienen una cantidad de electores muy mínima. Entonces, como Bauruco, como Independencia, entonces habría que considerar, porque dice un mínimo de 2 diputados por provincia, pero hay provincias que tienen una cantidad de electores muy mínima. Entonces pudiera quedar esa provincia en un diputado igual que un senador y ahí como que tiene, ¿verdad? Y que ese diputado se asigne a una provincia que va creciendo por razones migratorias. Pero se manejaría bien el Congreso con 100 diputados. Y pero no es demagógica esta discusión porque los partidos no se caracterizan por ceder poder ni eliminar posiciones, al contrario. El afán del Congreso ha sido dividir el territorio en tantos pedacitos para tener más puestos, más posiciones que llenar y nunca se ha dado ese ejercicio de empezar a recoger el aparato estatal. Lo que pasa, Laura, es que la división de territorio no crea diputados. Hay una confusión en eso. Y debo aclarar. No, depende del tamaño de la división. Pero no crea diputados. Porque yo soy vicepresidente de la comisión. Sí. Exacto. Claro. Y no sí, diputados. como lo hemos hecho. Y no diputados. Crearía un senador. Y diputados también. No, diputados no. Por eso le hablo. Hay un mínimo de 2 por provincia. Solo por eso se crea. Sí, pero las que se pudieran dividir no son esas pequeñas que tienen 10.000 electores como Pedernales. Un ejemplo. Se habla del Gran Santo Domingo. Exacto. Se ha hablado de generar 1 o 2 provincias más. Bueno, pero generaría un senador, pero no diputado. Yo conozco bien el tema porque soy el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Depende de la provincia que cree, porque por cada provincia que cree se genera un senador. Pero por eso le dije. Había que crearle una circunscripción también. Pero sería en el caso, o sea, Pedernales no lo vamos a dividir para crear, ni tampoco Bauruco. Pedernales no, pero por eso, en el Gran Santo Domingo siguen los mismos diputados. Pero la pregunta no es si vamos a dividir, la pregunta es si hay una disposición seria y real de analizar la posibilidad de que se reduzcan. Yo entiendo que sí, están dadas las condiciones, de hecho, para que se pueda reducir la matrícula que existe actual. Son muchos, 190, y créeme que de verdad que estoy de acuerdo con la democracia. Para mí esa es la casa de la democracia, lo que se vive en esa Cámara de Diputados, pero Elías, son muchos. Pero ¿cuál es el beneficio, Elías? O sea, porque la gente... Aquí en los años 70, 80, se produjo una discusión muy interesante, incluso algunos juristas como el doctor Justin Curry, que fue diputado de la República también, insistía mucho en la creación de un sistema unicameral en el Congreso, así que no haya un Senado y una Cámara de Diputados, porque es un esquema que tiene que ver con la política estadounidense, pero que allí lo del Senado es para garantizar la unión de los estados federales, es decir, que aquí no existen estados federales y aquí hay una sola unidad de estado. ¿Sería partidario de que una idea así se retome sobre la mesa? En mi caso particular no. Yo siento generar un Congreso unicameral que ya se discutirían las proporciones de representantes por cantidad de habitantes. En mi caso particular no estoy de acuerdo con la unicameral. Sí con la reducción de la matrícula en el caso de la Cámara Baja de los diputados. Yo siento que las debilidades que tiene este sistema democrático del país todavía no aplica para ese sistema unicameral. Si te fijas, don Pecio, en los proyectos que hemos podido pasar en el pasado, que han llegado ya aprobados del Senado, en la Cámara de Diputados hemos
producido importantes mejoras y entonces tiene que volver a la Cámara de Senado. Con un sistema unicameral yo siento que todavía nosotros como sistema político democrático de este país no estamos a ese nivel. Yo entiendo que prefiero las dos cámaras, Elías, pero para producir esas grandes transformaciones y esos debates y esas discusiones y esas mejoras que en cada proyecto que se presentan en ambas cámaras se pueden dar en una cámara y otra. Sí bajar la matrícula de diputados, con esa parte estoy de acuerdo. Elías, yo diría que con 100 estamos bien. ¿Cuál sería el beneficio? Casi el 50%. ¿Cuál sería el beneficio de que se reduzcan los diputados? Porque la gente, el tema se plantea y la gente lo escucha aquí, en los periódicos salen, en noticiarios, pero la gente no se le explica cuál sería el beneficio de eso, si hay algún beneficio. Quizás el beneficio actual es que hay una cantidad superior. La cantidad que nosotros tenemos cuando nos juntamos en esa asamblea, en esas discusiones, imagínate 190 diputados ponerse de acuerdo en un tema. Mira, pidiendo turno. Pidiendo turno es algo realmente, aunque existen controles para manejar el debate. Pero Pacheco lo maneja muy bien, pero no es fácil. Pero nadie se queda callado. Es para facilitar el trabajo a ustedes entonces. Bueno, para sacar proyectos que beneficien de alguna obligaría forma. Obligaría tal vez a que los partidos tengan un sedazo más selectivo para saber qué tipo de congresistas llevan. Los partidos deberían tenerlo sin eso, con los actuales. Algunos, de alguna forma, a veces no lo tienen. En el caso. Hay unos compañeritos ahí. Aunque yo siento que ahora se está tomando mucho en cuenta. Que son impensables, ¿verdad? Bueno, hay algunos que están llevando procesos judiciales en este momento. O como diría, innombrables. Pero que se reeligieron. Se tomó medida con algunos casos. Pero hay unos reelegidos. Pero porque no están todavía en esos procesos en lo que de alguna forma se le pueda coartar la posibilidad de presentarse en una boleta, no tienen una sentencia, ni mucho menos, pero en algunos casos el partido yo siento que tomó medidas y yo estoy de acuerdo con que sigan tomando medidas. O sea, nosotros para representar en una demarcación X y para estar en un espacio donde se toman las decisiones que impactan la vida de la gente en un país, tenemos que tener personas honestas, limpias, pero en toda una trayectoria. O sea, yo te puedo decir, yo soy representante de la circunscripción 1 y yo vengo de ser limpiabotas en la circunscripción 1, chofer de carro y de guagua pública en esta circunscripción. Trabajé lavando autos en un Caluá en esta circunscripción y he tenido tantas, viniendo de abajo, y yo puedo hablar de honestidad en este país, como el que más, y de una trayectoria limpia. Y quizás no te puedo decir que he tenido la mejor formación académica porque vengo de las escuelas del sistema público de aquí, el que existía en ese tiempo, pero sí te puedo hablar de que a mí me mueve la transparencia y que a mí me mueve actuar apegado a buenos principios y valores. Y yo entiendo que ese debe ser el enfoque de los partidos políticos y del sistema político del país para seguir llevando personas a posiciones tan importantes como la de un congresista. Elías, gracias por haber estado con nosotros. Señores, despedimos a Elías Matos, diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a una pausa, ya volvemos.